Estimados alumnos, tengan ustedes un buen día. Continuando con el tema de la reproducción, en esta ocasión hablaremos sobre el aparato reproductor femenino. Pero antes vamos a recordar algunos términos y palabras que se relacionan mucho con la reproducción. Primero, la reproducción es una función vital o función exclusiva que realizan todos los seres vivos. ¿Cuál es la finalidad de la reproducción? La finalidad es generar individuos de la misma especie, ¿sí? Habían dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Brevemente podemos definir cada uno de estos tipos de reproducción. La reproducción asexual es cuando se generan copias de un organismo, es decir, no intervienen gametos, ¿sí? Y la reproducción sexual es cuando se generan individuos completamente diferentes a los progenitores, gracias a la unión de dos células sexuales o también denominados gametos. Estos gametos pueden ser gameto masculino, el espermatozoide, o gameto femenino, el óvulo, ¿sí? Pero ¿dónde se origina? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el lugar donde se va a dar la unión de gametos? Al proceso se le conoce como fecundación, ¿sí? Pues bien, hoy día vamos a comprender y a estudiar un poco más del aparato reproductor femenino y posteriormente el aparato reproductor masculino. Muy bien, empecemos. Sistema reproductor femenino. Al hablar del sistema reproductor femenino, se habla de algo complejo, ¿sí? En este sistema reproductor, además de las gónadas son las estructuras encargadas de la formación de gametos. En el sistema reproductor femenino, las gónadas corresponden a los ovarios y los gametos vendrían a ser los óvulos, ¿sí? Además de las gónadas y los oviductos, pueden existir complementarios que sirvan para nutrir y contribuir al desarrollo del embrión, ¿sí? Entonces van a haber órganos complementarios que van a ayudar a la implantación y al proceso de la fecundación también. Me refiero al útero, ¿verdad? Como ocurre en los mamíferos, en los cuales los nuevos individuos se desarrollan en el interior del útero o matriz, dentro del cuerpo de las hembras, ¿sí? Esto es lo que sucede cuando se da el proceso de la fecundación y el proceso continuo que es la gestación. En la mujer, el sistema reproductor está formado por genitales tanto externos como internos. Los genitales externos reciben el nombre de vulva y están ubicados en la base de la cavidad pélvica y también incluyen al monte de Venus. Los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo de la vagina, ¿sí?, corresponden a los genitales externos, ¿sí? Y los genitales internos podemos mencionar a los ovarios, que eran las gónadas, las trompas de falopio y oviductos, el útero y también a la vagina corresponden a los genitales internos. Bien, vamos a reconocer algunas estructuras del aparato o sistema reproductor femenino, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde la parte más externa, el monte de Venus. El monte de Venus. El monte de Venus es una estructura donde existe vellosidad. Por debajo existe un tejido adiposo que recubre esa zona, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del monte de Venus, de la vellosidad? Evita la fricción entre la piel durante el acto de la copulación, ¿sí? Otra estructura, vemos acá, es el clítoris. El clítoris es el órgano sensorial, ¿sí?, que presenta mayor recubrimiento
de terminaciones nerviosas, ¿sí? Es el órgano de excitación de la mujer y tiene un órgano homólogo en el varón, ¿no? El órgano homólogo en el varón es el pene, ¿sí? Luego vienen los labios mayores, ¿sí? Que presenta también un órgano homólogo en el varón y es el escroto. ¿Qué es el escroto? Es el tejido que recubre a los testículos, ¿sí? ¿Por qué decimos que son órganos homólogos, tanto el pene con el clítoris y el escroto con los labios mayores? Debido a las características que presentan, ¿sí? El clítoris sufre también por un proceso de erección, no tal como el pene, pero sí sufre de un proceso de erección, ¿no? Entonces, por eso se le considera órganos homólogos. En los labios mayores con el escroto se pueden señalar 3 características propias de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ambos ambos sufren un proceso de hiperpigmentación, ¿verdad? Es una zona que está hiperpigmentada, es de color oscuro, ¿sí? También vamos a ver que es una zona de vellosidad y vamos a ver también que es una zona arrugada, ¿no? Tanto el escroto como los labios mayores presentan parecidas o iguales características, ¿no? Y tenemos también a los labios menores, que presenta como órgano homólogo a la uretra del varón, uretra esponjosa, la última porción de la uretra masculina, ¿sí? Tenemos el lugar por donde discurre la orina, llamado meato urinario, ¿sí? No confundir el meato urinario con la vagina, ¿sí? Este meato urinario cumple una única función y esta función es eliminar la orina, ¿sí? Es el canal por el cual discurre la orina. Y tenemos a la vagina, la cual cumple 3 funciones también, ¿no? Sirve de canal de parto, ¿ya? Sirve de canal copulativo y también sirve como canal de menstruación, ¿sí? Bien, y vamos a encontrar glándulas también que se van a encargar de la lubricación del sistema reproductor femenino, hablando de órganos externos. Hablo de las glándulas parauretrales y las glándulas vestibulares. Las glándulas parauretrales, también llamadas glándulas de Skene, ¿sí? Y las vestibulares, también llamadas glándulas de Bartholin. Bien, estas glándulas también presentan órganos homólogos, ¿sí? En el varón, su órgano homólogo será la glándula prostática, ¿ya? La glándula prostática es una glándula homóloga a la parauretral y para la glándula vestibular también habrá un homólogo, ¿sí? Que es la glándula de Cooper. Muy bien, listo. Estos son todos los órganos externos del aparato o del sistema reproductor femenino, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro de los órganos internos teníamos a los ovarios, a los oviductos o las trompas de falopio, al útero o matriz y a la placenta, ¿ya? Ovarios. ¿Cuál es la función de los ovarios? Mencionamos que eran las gónadas femeninas, que liberan mensualmente un ovocito y producen las hormonas progesterona y estrógeno. Aproximadamente una mujer durante toda su vida secreta 300 óvulos u ovocitos, ¿no? Oviductos o trompas de falopio son los conductos donde se produce la fecundación. Transportan al óvulo hacia el
útero, ¿no? Al encuentro del espermatozoide. Útero o matriz, órgano donde se produce la gestación. En el ser humano el proceso de la gestación dura 9 meses, ¿verdad? Su interior está recubierto por un epitelio muy vascularizado y por el endometrio, donde se implanta el óvulo fecundado y se forma la placenta. ¿Qué es la placenta? Es un órgano que se forma durante el embarazo y va a proteger y a nutrir al embrión o feto. Bien, entonces ahora vamos a analizar algunos órganos internos del sistema reproductor femenino. Bien, hablaremos ahora de los órganos internos del sistema reproductor femenino humano. Y empezaremos por la vagina. Bien, esta vagina mencionamos que cumple 3 funciones. Cumple función de canal copulativo, recepciona al pene, cumple función de canal de menstruación, por ahí discurre la menstruación, cumple como función canal de parto, por ahí va a ser el espacio, va a ser el lugar por donde cual va a ser expulsado el feto. Bien, esta vagina se encuentra parcialmente recubierta de un tejido membranoso denominado himen. Muy bien, el lugar donde se almacena al embrión que luego se desarrolla a un feto es el útero. Bien, este útero presenta 3 porciones o 3 capas, ¿sí? La primera capa, la parte más externa, se denomina perimetrio, ¿sí? La capa intermedia se denomina miometrio. El miometrio es la capa muscular responsable de las contracciones al momento del parto. Y también vamos a tener al endometrio, ¿sí? El endometrio, que es la zona que va a engrosarse y se va a desprender al momento de la menstruación, ¿sí? Entonces, este miometrio lo obtenemos acá agrandado. Este miometrio tiene 2 capas, una capa basal y una capa funcional. Entonces, el miometrio se engrosa cuando está próximo a recibir al embrión, ¿sí? Pero si este proceso de fecundación no se da, esta capa funcional del endometrio es desprendida y es eliminada, ¿verdad? A ese proceso se le conoce como el proceso de la menstruación, ¿sí? Y tiene una periodicidad de aproximadamente un mes, ¿sí? Cada mes las mujeres sufren de este proceso de desprendimiento de tejido sanguíneo, ¿sí? Una vez que se desprende la capa funcional, queda todavía la capa basal, la cual se encarga nuevamente de generar esta capa funcional. Repito, la función es la recepción del embrión, ¿sí? Ya fecundado para su posterior crecimiento en el útero, ¿sí? Bien, hablaremos de los oviductos, entonces ahora hablaremos de la trompa de falopio. Esta trompa de falopio contiene 4 zonas, 4 partes, ¿sí? Vamos a ver que tiene una zona denominada la ampolla, la zona intramural, disculpen, intramural, ¿sí? La vamos a señalar. Intramural es la primera zona, ¿ya? De la trompa de falopio, ¿sí? Para que no confundamos, vamos a ponerlo así. Ya está. Intramural. Luego viene el istmo, ¿sí? El istmo, que es la zona que continúa a la zona intramural. El istmo, ¿sí? Luego viene la zona de la ampolla. Ampolla es la continuación del istmo. Y finalmente vamos a tener al infundíbulo o fimbrias, ¿sí? Infundíbulo o fimbrias, que va a transportar al ovocito al encuentro del espermatozoide, ¿sí? Es una zona que está
donde vamos a encontrar vellosidades que van a permitir el transporte del ovocito secundario u óvulo. Bien, estas son las 4 partes de la trompa de falopio, ¿sí? De la trompa de falopio. Ya está. Muy bien, intramural, istmo, ampollas y fimbrias. Y finalmente vamos a tener a los ovarios, que son las gónadas encargadas de la elaboración, maduración de los ovocitos para posterior secreción de un óvulo, ¿sí? Muy bien, estos han sido los órganos externos y los órganos internos del aparato del sistema reproductor femenino humano. Morfología del óvulo. Bien, el óvulo, o también llamado gameto femenino, presenta una morfología en particular. Está recubierta en la zona externa por una corona radiada, que es un conjunto de células, ¿sí?, foliculares, que van a revestir al óvulo. Un poco más a la zona interior vamos a encontrar una zona pelúcida, en la cual vamos a encontrar sustancias de reserva que van a nutrir a un futuro embrión. Y vamos a ver que en el interior encontramos un citoplasma y un núcleo en el cual encontraremos 23 cromosomas. Recordemos algunas características del óvulo. Son células haploides, es decir, presentan la mitad de material genético. El ser humano presenta 23 pares de cromosoma, en total 46. Por ende, un óvulo presenta solamente 23 cromosomas. Algo más que resaltar es el tamaño del óvulo. Un ovocito es una célula esférica de 1 milímetro de diámetro, unas 500 veces más grande que un espermatozoide, ¿sí? Entonces un óvulo se puede observar a simple vista. A diferencia de los espermatozoides, el ovocito no tiene la capacidad de desplazarse por sí mismo. El ovocito no presenta flagelo. Depende de las fimbrias que están presentes en las trompas de falopio para poder encontrarse con el espermatozoide, ¿sí? Los ovocitos maduran en los ovarios dentro de un folículo. Cuando el folículo se abre, vierte en la trompa de falopio al ovocito. Desde que es liberado, el ovocito permanece fértil aproximadamente 3 días, es decir, 72 horas, ¿sí? Y el folículo que se desprende, que se rompe y libera al ovocito, se llama folículo maduro o folículo de Graf, ¿sí? Muy bien, entonces chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya servido de mucha ayuda el material brindado. Cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar a través de su plataforma Google Classroom. Ha sido un gusto nuevamente encontrarme con ustedes a través de esta aula virtual. Me despido, el profesor de biología José Enrique Mamani Caguana.